Bueno, entonces va a estar rápido el día de hoy. Nomás es para rectificar lo que se supone que checaron en el documento que se les compartió la clase pasada. Y nada más para mencionarles, ¿qué les debió de haber salido en su tarea? Déjenles comparto. De hecho, lo pudieron haber encontrado en Wikipedia, sin problema. Entonces, por ejemplo, si ven que les estoy compartiendo mi navegador, nada más díganme Singe, ¿no, Inge? Singe. Entonces, como les decía, los cálculos que estábamos haciendo era para un circuito cuando nosotros tenemos una resistencia y el capacitor en serie, y obviamente eso se conoce cuando estamos con el capacitor en carga. Entonces, el voltaje que nosotros tenemos iba a ser igual al voltaje de entrada, que multiplica a 1 menos exponencial elevado a la menos t sobre RC. Y eso era directamente para lo que es el voltaje de carga. Y para la corriente de carga, pues el análisis no lo hicimos para la corriente, lo hicimos para el voltaje. Pero también pudimos haber obtenido esta ecuación. De hecho, no tiene tanto problema, porque sería más o menos la de arriba, y sustituyendo por la resistencia. Entonces aplicamos ley de Ohm, dividimos entre la resistencia y ya con eso queda. Pero bueno, esto es lo que les debió de haber salido, de haber aplicado la inversa de Laplace. Y para la descarga, bueno, esta es precisamente cuando solamente tienen el capacitor y la resistencia en serie. ¿Sale? Esto les debió de haber salido de tarea. Pero bueno, ahí cada quien sabe si lo hizo bien o no. Bueno, para lo del día de hoy va a ser rápido. Lo que serían las formas de medir el comportamiento de los sistemas de segundo orden. Entonces, en un documento anterior a ustedes ya debieron de haber recordado más o menos cómo hacer las ecuaciones de segundo orden. ¿Por qué de segundo orden? Porque tengo segunda derivada, primera derivada, tengo mi constante lineal y tengo mi entrada, que sería la entrada forzada o la que estimula el sistema. Entonces, este documento que les proporcioné simplemente es para ver el comportamiento del sistema y qué es lo que pueden hacer ustedes. Entonces, por ejemplo, recuerden que dentro de las matemáticas, si ustedes quieren resolver algún problema, pues no hay un solo camino, hay varios. Entonces, lo mismo pasa para resolver ecuaciones de segundo orden, y todo es referente a cómo quieren que su sistema trabaje. Entonces, una forma más generalizada de lo que son las ecuaciones de segundo orden tienen que ver con la frecuencia natural y el coeficiente de amortiguamiento, que son parte pues, de la estructura general. Y más que nada tiene que ver mucho con la frecuencia, ya que ustedes tienen la frecuencia, su sistema, pues ya aparecen esos términos, ¿no? Y espero estén un poquito familiarizados con esos términos. Pero bueno, ¿el documento de qué trata? El documento que les proporcioné les habla de las formas de medir sistemas de segundo orden. Pues como pueden recordar, porque se supone que hicimos un resumen, este sería mi sistema. Sería la respuesta de mi sistema de segundo orden, ¿sale? Esta respuesta pues ya puede ser para cualquier tipo de entrada, pero por lo general siempre es una respuesta oscilatoria, ¿sale? Y ya que yo tengo mi respuesta oscilatoria, ¿qué voy a hacer con ella? O sea, ya que caractericé todo mi sistema, ya sé cómo responde, ¿qué voy a hacer? ¿O para qué me sirve todo esto? Bueno, entonces, ¿cuál es el procedimiento? Ustedes tienen esta respuesta oscilatoria para cualquier tipo de entrada, ustedes ya
hicieron su análisis, obtuvieron su ecuación matemática y esto es lo que resultó, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo quiero que el sistema siempre esté sobre esta línea de aquí, ¿sale? No sé si bueno, déjenles comparto. Vamos a abrir. Si escuchan un ruido de fondo, no le tomen atención. A ver, entonces vamos a... Oh, aquí hay un whiteboard. A ver, ¿qué hace eso del whiteboard? Órale, qué loco. Entonces, ¿sí ven el pizarrón blanco? Sí, me imagino que sí. Ahora. Entonces, hagan de cuenta que yo tengo mi sistema coordenado. Aquí ya tendría lo que sería el tiempo y aquí tendría lo que sería el voltaje. Recuerden que nosotros estábamos checando lo que era una fuente. Luego venía una resistencia. Disculpen los dibujos feos. El capacitor. Y aquí cerraba, ¿no? Y habíamos checado lo que era el voltaje del capacitor. Entonces, les decía que cuál era su respuesta de su sistema. Se dan en cuenta que tenían BDT y eso era igual a un BF, que sería mi voltaje de salida, que sería 1 menos el exponencial menos el tiempo entre R por C. Ah, que la canción. Ay, disculpen, no sé dibujar con mouse. Luego entonces, ya que tenía yo esa fórmula, ¿sale? Este parámetro que está aquí abajo, que es RC, me importa mucho. Ese parámetro RC se conoce como tau, R por C. En otros tipos de circuitos, el valor de tau cambia. Ya, por ejemplo, si tienen un RL, pues 1 entre RL, pues es el tau. Y si tienen un sistema RLC, perdón, sería la división de R entre L por C. Ese valor de tau varía dependiendo de qué tipo de circuito tengan. Bueno, yo ya tengo ¿no? Que sería T es igual a R por C. Ahora entonces, esta de acá arriba es mi ecuación característica. Mi internet está lento, a veces me saca de la reunión, espero y no la moleste. No, no hay problema. Y bueno, ya gráfico, ¿no? Entonces, ¡pum! Me aparece esa curva. ¿Sale? Entonces, ya que me aparece esa curva, ¿qué interpretación le doy a ese tau con ese RC? Las ecuaciones de primer orden no tienen ahorita factor de amortiguamiento. ¿Sale? Pero las de segundo orden tienen una frecuencia natural y tienen un factor de amortiguamiento. Ahorita les explico más o menos cómo va ese rollo. Luego entonces, esta como es mi ecuación de primer orden, viene mi comportamiento de esta forma, ¿qué hago? Ah, bueno, ya que yo ya grafiqué para un tiempo igual a lo que ustedes quieran, no sé, 50 segundos, 60 segundos, ¿sale? Básicamente lo que pasa es que esta gráfica se va a empezar a seccionar, ¿sale? ¿Qué distancia habría por cada sección? Bueno, cada sección está dividida en periodos de quién o en tiempo de quién, en tiempo de tau, ¿sale? ¿Qué significa? Que la primera sección que yo tengo voy a tener tau. En la segunda voy a tener 2 tau. En la tercera voy a tener 3 tau. Y así sucesivamente. ¿Sale? Cada vez que pasa cierto tiempo de tau, que recuerden que es la multiplicación de R por C para este tipo de sistema, yo voy a alcanzar cierto porcentaje de mi respuesta en estado estacionario. ¿Cuál es la respuesta en estado estacionario? Cuando hablo de una respuesta en estado estacionario, es la salida que yo estoy buscando, que estoy requiriendo.
que sería más o menos esta línea a la que tiende esa exponencial, ¿sale? Luego entonces, cuando yo tengo un tau, voy a alcanzar cierto porcentaje. Cuando llego a 2 tau voy a tener otro porcentaje, cuando llego a 3 tau voy a llegar a cierto porcentaje. El detalle es que dentro de los sistemas y una de las leyes básicas de lo que es la no es termodinámica, creo que sí. Bueno, tiene que ver con la conservación de la energía. El detalle es que nunca voy a tener el 100% de entrada, ¿no? Siempre voy a tener una pérdida de potencia, de energía en todo el transcurso. Entonces, ustedes crean, pues cuando t ya tiende a infinito, pues obviamente, pues la curva pues va a tender a llegar a esa línea. Pues no, realmente nunca van a llegar a alcanzar esa línea, pero sí van a llegar a alcanzar cuando ustedes tengan 5 tau, aproximadamente van a tener un 99% de lo que ustedes están diciendo, ¿sale? O de lo que ustedes esperaban de su respuesta, que era esta de aquí. Bueno, matemáticamente, ¿cómo se hace eso? Bueno. Vamos a suponer que BF tiene un valor de 1, ¿sale? 1 que multiplica a 1 menos E a la menos T por RC, ¿sale? Ok, ahora vamos a cambiar, que vamos a decir que RC va a valer 1, ¿sale? Entonces tau va a ser igual a 1, ¿sale? Aquí, 1, ¿sale? Ya que tengo eso, simplemente hay que meter en la calculadora, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo tengo un tau? Sería 1 menos el exponente elevado a la menos 1. Y tengo ahí, me da un resultado de 0.63. Entonces, ese 0.63 me dice que cuando pasa un segundo, ¿sí? Porque RC vale 1, sería un segundo. Cuando pasa un segundo, yo alcanzo el 63% de lo que estaba esperando, ¿sale? Cuando t es igual a 1. Cuando t es igual a 2, ¿sí? Va a ser 1 menos el exponencial elevado a la menos 2 y me da un resultado de el 0.86%. Que la canción. Esto es un 86. A ver, voy a tratar de hacerlo bonito. 86. ¿Sale? Entonces, cuando yo ya estoy aquí, yo tengo un 86% de la respuesta que yo esperaba. ¿Qué pasa cuando tengo 3? Pues sería 1 menos el exponente elevado a la menos 3. Y miren, de hecho, cuando yo ya estoy en 3, yo ya alcancé el 99.97% del sistema. ¿Sale? Entonces ya si sigo aumentando el número de taus, pues ya me voy a ir acercando, pero jamás voy a llegar al 100%. ¿Sale? Eso es bien importante que lo tengan presente. Luego, bueno, esa es la interpretación de los sistemas de primer orden. ¿Sale? Bueno, voy a cerrar esto. Luego entonces, regresando con la presentación. Cuando yo tengo un sistema de segundo orden, lo que voy a tener es, ya que yo tenga mi función de transferencia, voy a tener un comportamiento muy característico. Un ejemplo de, por ejemplo, una ecuación de segundo orden es cuando ustedes tienen un sistema resorte masa amortiguador. Vamos a poner otra vez el whiteboard. Yo sé que no escribo bonito, ¿verdad? Pero bueno. Luego vamos a limpiar todo. Entonces, cuando ustedes tienen un sistema, tienen su cajita, tienen aquí un resorte, acá tienen un amortiguador, ¿sale? Aquí está la masa, ¿sale?
Luego, entonces, cuando tienen ese tipo de sistema, hagan de cuenta que de aquí para acá, pues sería mi desplazamiento en X, y de aquí para acá, pues sería una fuerza que yo aplico. ¿Sale? Entonces, ¿cómo hago mi modelo o cómo hago esto? Ah, bueno, recordando las leyes de Newton, me dice que la fuerza aplicada es igual a todas las fuerzas del sistema, ¿no? Entonces me va a decir que mi fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración más lo que sería mi coeficiente de fricción por la velocidad de desplazamiento más mi coeficiente de amortiguador, digo, perdón, del, del muelle por la distancia que recorre. ¿Sale? Ya que tengo todo esto, pues lo tengo que dejar en función de lo que sería mi salida. ¿Cuál es mi salida? Pues el desplazamiento de X. Entonces recuerden que la aceleración pues es la segunda derivada del desplazamiento. ¿Sale? Entonces ya no sería AIA, sería masa por X di punto. ¿Sale? Entonces esta ya es mi ecuación de segundo orden. ¿Sí? En donde tengo que esta entrada que perturba mi sistema va a ser igual a ¿quién? A la masa por la segunda derivada de mi desplazamiento más el coeficiente de viscosidad por la velocidad más lo que sería el coeficiente del resorte por la distancia. ¿Sale? Luego, entonces, cada uno de estos términos, de hecho, básicamente, ¿qué tenemos que hacer posteriormente? Porque los sistemas siempre se tienen que representar de cierta forma. ¿Cuál es el tip? Que la segunda derivada siempre esté sola, entonces toda mi ecuación la divido entre m, y entonces me queda que x de punto más b entre m que multiplica x punto más k entre m por x, eso va a ser igual a la fuerza entre m. ¿Sale? Entonces, básicamente, este señor de aquí y este señor de acá, ¿sale? No. Serían mis coeficientes de amortiguamiento y sería lo que sería mi frecuencia natural. ¿Sale? Entonces, estos parámetros son los que se utilizan para saber el comportamiento del sistema. Básicamente, ¿cómo respondería ese sistema? Recuerden que yo tengo una respuesta que es la que buscamos, que en su documento aparece como XSS. Y luego entonces mi sistema lo que hace es esto. Empieza a oscilar. El problema es que cuando uno de los sistemas oscila, este primer pico, ese primer pico de ahí, lo que puede hacer es dañar mi sistema, ¿no? Entonces, si es mecánico y yo le meto un montón de peso, porque básicamente, si se dan cuenta, yo esperaba una respuesta aquí, pero me está mandando hasta acá arriba. Entonces, ¿eso qué implica? Que mi sistema, pues, está recibiendo se llaman, estas oscilaciones, vibraciones. Pero está recibiendo una vibración muy grande. Entonces, imagínense un puente que empieza a vibrar, a vibrar, a vibrar, a vibrar, ¿qué va a pasar? Se va a caer, ¿sale? De hecho, no sé si lo han notado o cuando pasan por algunos puentes, obviamente se nota más cuando son puentes muy grandes, tienen en su estructura, tienen unos lacitos así colgando. Y luego aparte, en la parte de donde está el pavimento, los bloques, de hecho nunca están pegados, sino que tienen una pequeña distancia de separación. Eso tiene que ver mucho con la dilatación térmica que se da durante el día y obviamente para evitar las vibraciones generadas por el paso de los carros, y los cables también amortiguan lo que sería coeficiente de fricción del aire que se genera en el puente, y etc, etc. Entonces hay muchas fuerzas que perturban los sistemas, que en este caso serían los puentes, y ahorita, bueno, les comentaba, este tipo de picos son los que queremos quitar. Cuando pasamos a la siguiente parte, que es la parte de control, sí, nosotros vamos a querer que nuestro sistema se comporte de una forma, pero sabemos que por naturaleza tiene este comportamiento, ¿sale?
Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es intervenir de cierta forma y vamos a ir cambiando este tipo de parámetros, ¿sale? Lo que sería el coeficiente de amortiguamiento y lo que sería la frecuencia natural del sistema. Eso los vamos a ir controlando y nosotros vamos a ir metiendo sistemas adicionales al que nosotros tenemos para que evitemos este tipo de comportamiento, ¿sale? Más adelante vamos a ver que existen ciertas formas de nosotros caracterizar estos sistemas, que por ejemplo, que por sí solos ya son sobreamortiguados, subamortiguados o críticamente amortiguados. ¿Cuál es la característica de cada uno de ellos? Pues que la gráfica va variando. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, de aquí hasta acá, por ejemplo aquí que ya se empieza a ver que ya está más derecho, de aquí hasta acá pues sería mi respuesta transitoria, ¿no? Entonces es cuánto tiempo tarda el sistema en estabilizarse y llegar a un estado estacionario. Entonces, por ejemplo, es un sistema subamortiguado, ¿sale? O sea que casi no tiene amortiguación. Entonces, al no tener amortiguación, empieza a oscilar mucho. Tenemos otro que es el subamortiguado. Entonces, sus oscilaciones son ya menores y se empieza a estabilizar antes. Y tenemos otro que es el críticamente amortiguado. El críticamente amortiguado hace ¡fum! ¿Sale? O sea, directamente se va a su estado estacionario. El problema es que cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Sale? Entonces, necesitamos conocer cada una de ellas. ¿Sale? Pero para hacer esto, necesitamos primero ver cuál es el comportamiento de nuestro sistema. ¿Sale? Ahora entonces, les vuelvo a compartir rápido la presentación. Esta información ya la tienen ustedes, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que ver cuál es el sobreimpulso de nuestro sistema, ¿sale? Y nosotros tenemos que ver realmente estos tiempos que tenemos, ¿no? Que sería, por ejemplo, el tiempo de subida, cuánto tiempo tardó en subir, tema, porque eso también es importante, porque si nosotros queremos una respuesta rápida, pues tenemos que ir reduciendo este tiempo de subida, ¿sale? Nada más que si ese tiempo de subida tiene que ver con un tipo de sistema que es sobreamortiguado, perdón, es subamortiguado, primero tenemos que quitar esos picos de amortiguamiento, ¿sale? Luego entonces, bueno, todos estos términos, por ejemplo aquí las ecuaciones de segundo orden ya tienen que ver mucho con funciones senoidales o cosenos. Entonces por eso les aparece aquí esta ecuación, ¿sale? Les aparece que mi salida, que sería x, es igual a un exponencial. Miren, por ejemplo, tengo estos dos términos, una es un epsilon y la otra es una omega. La epsilon tiene que ver con el factor de amortiguamiento y la omega con la frecuencia natural, ¿sale? Entonces, esos dos factores son súper importantes en lo que sería en el coeficiente de decaimiento del exponencial. Entre más grande sea el coeficiente de decaimiento, significa que el exponencial va a trabajar más rápido y de hecho va a tender a cero muy, muy rápido, ¿sale? Sobre todo, recuerden que cuando tienen un menos y un número que multiplica el t dentro de un exponencial, el exponencial tiende a ir hacia abajo en lugar de ir hacia arriba como comúnmente lo hace. Entonces, al multiplicarlo por una función coseno y una función seno, si se dan cuenta, aquí vuelvo a tener una omega. Esta omega tiene que ver con la frecuencia. Recuerden que la frecuencia es igual a 2 veces pi, ¿sale? Y de hecho, el omega completo, la fórmula es 2 veces pi por f, que sería 2 veces el ciclo por la frecuencia, ¿sale? Entonces, omega se conoce como frecuencia natural. Y a partir de ese valor nosotros podemos ver cada cuánto hace un ciclo. ¿Vale? Y bueno, les dice más el valor estacionario. ¿Qué significa? Este es mi valor estacionario y estas funciones coseno y seno lo que van a hacer es mandarme la gráfica hacia arriba o me la mandan hacia abajo. Y el valor del exponencial es el que empieza a de sus picos. ¿Sale? Entonces, la siguiente fórmula que tenemos abajo, ¿sí? Tiene que ver con el sobreimpulso, ¿sale? Y me va a dar el valor del sobreimpulso. ¿Y a cuánto tiempo yo voy a tener el sobreimpulso? Pues obviamente a un valor de TP, que sería el tiempo pico. Y el tiempo pico tiene que ver con un valor de
un ciclo completo, ¿sale? Entonces, cuando yo ya tengo un ciclo de tiempo, yo voy a tener el sobreimpulso. Entonces, ese sobreimpulso lo tenemos que ir, reconociendo y caracterizando a lo largo de todo el análisis, ya para poder, obtener ya básicamente un sistema, pues ya, caracterizado, y ya podremos hacer nosotros, pasar al siguiente paso, que sería los sistemas de control, que ya son los proporcionales integrales y los proporcionales derivativos, y terminaríamos con los proporcionales integrales derivativos. ¿Sale? Ese tipo de controles son los que nos ayudan a hacer que el sistema sea más estable. Un sistema de esta forma, pues no es muy aceptable, porque termina dañando los componentes que conforman el sistema. Entonces, en un eléctrico, pues puede dañar un capacitor, puede dañar mi bobina. En uno mecánico puede dañar mis coyunturas, puede dañar mis amortiguadores, puede dañar mis muelles. Pues básicamente chéquenlo en un carro, ¿no? O sea, si a cada rato están pasando por baches o están brincando topes, pues ¿qué les va a pasar? Primero se daña el amortiguador, después, y recuerden que los amortiguadores de los coches pues tienen el amortiguador hidráulico y tienen el muelle, ¿no? Y en los peores de los casos, pues ¿qué puede hacer? Pues que se les dañe el chasis. Entonces, sí es importante, ¿no? Tener en cuenta todos estos parámetros. Y miren, por ejemplo, aquí les decía, entre menos amortiguamiento tenga, más sobreimpulso voy a tener, ¿sale? Entonces, esta gráfica de aquí es para un sistema subamortiguado, o sea que casi no tiene amortiguamiento. Entonces, entre más pequeño sea mi factor de amortiguamiento, mi sobreimpulso va a ser más alto, ¿sale? Entonces yo voy a tener picos y va a empezar a oscilar mi sistema. Entonces es algo que no queremos, ¿sale? Entonces ya nada más para culminar la sesión, les pido por favor que busquen cómo solucionar un sistema resorte masa amortiguador, que encuentren su ecuación, su, perdón, su ecuación diferencial, y a partir de eso, propongan ustedes los valores de su masa y de sus coeficientes, obtengan la ecuación de su sistema aplicando cualquier método, que yo les sugeriría mucho que utilicen la inversa de Laplace, y grafiquen el comportamiento de ese sistema, ¿sale? Que de hecho lo pueden hacer entre todos, y ya cada quien le da un valor diferente, ¿sale? Y ya en cualquier software matemático ya ustedes grafican el comportamiento de su sistema, ¿sale? Entonces recuerden que es la masa por la aceleración, que sería x de punto, más la b de amortiguamiento del hidráulico por la velocidad, que sería x punto, y terminaríamos con el coeficiente del muelle, ¿sale? Entonces, para que lo tengan en mente y se pongan de acuerdo entre ustedes, ¿sale? Entonces, si no hay dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, nos vemos la siguiente semana. ¿Sale, chicos? Que tengan bonita tarde. Nos vemos. Gracias, ingeniero. Gracias. Gracias.